Muchas gracias por el recibimiento, por el calor, el cariño que me estáis dando desde siempre, desde que os conozco, pero especialmente en estos días. Se agradece mucho la invitación y como siempre mostráis el amor del Señor de una forma tan palpable. Me siento en casa, pues creo que estoy en casa, ¿no? Amén. Veo la iglesia llena, la iglesia bonita, estoy contento. Ayer yo también hemos estado hablando con Dani, me contaba las grandes cosas que el Señor está haciendo en este lugar. También en Vilafranca os mando recuerdos, saludos, porque ahí también están pasando cosas bonitas. Y qué hermoso, ¿verdad?, ver cómo el Señor obra en su pueblo y cómo lo va colocando todo en su lugar. Ayer el hermano Marius decía que él se goza con la providencia del Señor, ¿no? Viendo cómo a veces no entendemos lo que está pasando en el momento y luego cuando tomamos distancia y pasa el tiempo, vemos como todas las piezas han encajado perfectamente en un Dios que lo tiene todo bajo control. Y eso es asombroso. Al menos a mí. Y no aprendo, no aprendo. Yo soy cabezón y cuando estoy en el presente pregunto por qué indignado, ¿no? Y luego el Señor con el tiempo me dice, ¿lo ves? Todo tenía un sentido, ¿verdad? Y un propósito. Así que muy contento de estar en Vilafranca, de ver que la iglesia está tan bonita. Ah, sí, Andrés, ¿verdad? Es que me siento en casa. Manresa. Bien. Eso es el inconsciente, ¿no? Bien, Manresa, Vilafranca también. Tenemos una historia en común, ¿verdad? De hecho, si no recuerdo mal, esta iglesia fue plantada por Vilafranca. Hace poco celebrasteis el año 80, ¿no? De 90. No doy una, ¿eh? Espero que vaya mejorando la cosa. El año 90. Y dentro de poco, pues la iglesia de Vilafranca en el 2031 hará 100 años, ¿no? Aquí en el 2034. El Señor nos permita verlo y celebrarlo juntos. Amén. Qué bueno. Bueno, ayer estuvimos con los jóvenes hablando de ética cristiana. Me sorprendió que había muchos jóvenes de varias iglesias y sobre todo la actitud que tenían en comer de la palabra, en estar tomando nota, y fue de mucha bendición ver cómo veía que estaban siendo ministrados y luego las inquietudes que tenían. Era un tema importante, un tema muy relevante en los días que estamos, siempre relevante, pero hoy en día más y para estas edades, pero yo creo que es algo de lo que debemos reflexionar todos los cristianos, el tema de la ética cristiana y cómo el cristianismo conlleva una cosmovisión que debe permear todo lo que tenemos, todo lo que pensamos en nuestra vida, y al final no se trata tanto de seguir una serie de normas, sino de que nuestra mente sea transformada y renovada para aprender a pensar bíblicamente, aprender a discernir todas las cosas bíblicamente y evidentemente que el Señor nos vaya explicando cómo vivir en este mundo de tinieblas, ¿no? Hoy vamos a seguir reflexionando en un tema que tiene relación con la ética y en concreto con el buen uso de la ley. La ética, evidentemente, es el estudio de las virtudes y del deber que nosotros tenemos, y eso tiene que ver con la ley de Dios, ¿no? Al final, el Señor. El cristianismo, ayer decía que el cristianismo no se trata de seguir una serie de normas fundamentalmente, pero el cristianismo tiene normas. Dios tiene su ley, nos la ha dado en su. El salmista dice: en tu misericordia concédeme tu ley, ¿no? En su bondad, Él nos ha dado una ley. Y vamos a hablar del buen uso de la ley. La predicación de hoy se titula así, el buen uso de la ley, y lo haremos exponiendo el primer capítulo de la epístola a Timoteo. Todo el capítulo, así si me acompañáis, vamos a leer la palabra del Señor. Primera epístola que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Vamos a leer todo el capítulo 1. Bien, dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de Reyes, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar, ¿sí? Señor, estamos delante de tu palabra y ha sido leída. Creemos que la hemos recibido en tu providencia para que seamos edificados, para que te conozcamos, para que obedezcamos con limpia conciencia, Señor, y para que te honremos. Tu palabra es verdad, Señor. Y ahora te pido que me ayudes en la exposición de este capítulo y que tú nos lo expliques, Señor. Explícanoslo. Enséñanos qué significa, cómo aplicar a nuestra vida, transforma nuestros corazones y que realmente dé fruto y que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo es un apóstol de Cristo con autoridad divina para ministrar a la iglesia del Señor. Es un enviado, pero además de eso, Pablo es un pastor. Y él está discipulando a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Pablo es un pastor que le indica a otro pastor, al que él mismo dejó en una ciudad llamada Éfeso, cómo debe conducirse en la casa de Dios, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia tiene la misión como columna y baluarte de la verdad, de conocer esa verdad, de defenderla, de ser un bastión en contra de este mundo y de expandir y de extender esa verdad por este mundo de tinieblas. La iglesia debe ser luz a las naciones. Y Pablo está discipulando a Timoteo, le está enseñando y lo está llevando a una madurez ministerial para que Timoteo sepa cómo también discipular a otros y que esos otros sepan cómo enseñar a otros. ¿Para qué? Para que esa verdad sea preservada y la iglesia camine y se conduzca en orden, un orden que le agrade al Señor y que todo sea para edificación. Lo importante que tenemos, lo primero que vemos en esta carta es lo importante de las relaciones de discipulado, las relaciones en las que la iglesia de forma intergeneracional y de formas múltiples, ¿no?, podamos relacionarnos los unos con los otros para llevarnos a la madurez en Cristo, enseñarnos, exhortarnos. La vida cristiana siempre tenemos que tener un Timoteo, alguien a quien llevar a la madurez. También Pablos en nuestra vida, que nos ayuden, gente a la que abrir nuestro corazón, a la que rendir cuentas. Eso es importante, caminar con gente para crecer en la fe.
Veces que hay personas que vienen aquí años y años y años y conocen la palabra y saben y tal, pero no crecen. No crecen porque viven en un ostracismo, no están como encerrados, no se abren a ser, no abren su corazón a ser ministrados, ¿no? Y eso es algo que no favorece tu vida en el Señor, ¿no? Las relaciones en la iglesia son relaciones de discipulado, cercanas, de amor, en las que podemos rendir cuentas, exhortarnos los unos a los otros y llevarnos a la madurez. Y Pablo le escribe a su discípulo, a su compañero de milicia, cómo se supone que debemos conducirnos en la iglesia, cómo debe ser el liderazgo, qué debe hacer un pastor, un diácono, qué es la iglesia, ¿no? Esta carta responde a estas preguntas y esto es importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Pablo dedica tanto tiempo, esfuerzo, el Espíritu Santo lo inspira para explicar todo esto? Pues es importante porque la iglesia del Señor no deja de recibir ataques desde dentro y desde fuera. El diablo, el adversario, el Satán, el enemigo, odia con todo su ser la obra de Dios. Odia. Y él siempre está buscando artimañas y estrategias para atacar a la iglesia. Y por esa razón el siervo del Señor, no solo los pastores, todos los que servimos al Señor, debemos estar preparados para enfrentarnos a esos ataques, principalmente los que ministramos, pero también vosotros, estar conscientes de que hay una guerra espiritual. Y debemos hacerlo primeramente cuidándonos a nosotros mismos. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Pero también sabiendo cómo cuidar de la iglesia de Dios. Pablo le dice a Timoteo que se quede en Éfeso para cuidar la doctrina en la iglesia y para asegurarse de que los hermanos, de que la congregación vivan conforme al Evangelio, que no se desvíen de la fe. Y de hecho, si leemos la carta a los Efesios, vemos cómo Pablo enfrenta algunas de estas herejías y en la carta esa Pablo hace un énfasis especial, les recuerda la importancia de entender que en Cristo Jesús somos un solo pueblo. Dios ha formado un solo pueblo de judíos y gentiles, ha roto esa división, ese muro que había, nos ha hecho uno y ahora un pueblo unido por el Evangelio, un pueblo unido por Cristo, tiene el deber de representar a Dios en este mundo de tinieblas en comunión. Y el caso es que había personas en la iglesia de Éfeso que estaban contaminando la congregación con mentiras que pervertían el Evangelio y ponían en peligro esa unidad. Gente que se distinguía de los otros. Ahora, ¿cuáles eran esas mentiras? Las mentiras que la iglesia en Éfeso estaba atravesando principalmente eran herejías en cuanto al uso de la ley. En cuanto al uso de la ley. La iglesia en Éfeso, había algunos en Éfeso que estaban usando mal la ley y ponían en peligro el Evangelio. Y Pablo aborda esta cuestión, así que vamos a dividir este mensaje en dos puntos. El primer punto va a ser el mal uso de la ley y el segundo punto será el buen uso de la ley, ¿no? El primer punto, el mal uso de la ley. Iglesia, ¿qué es la ley? Bueno, la ley podríamos definirla como los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas que aparecen en la Biblia. La ley es el fundamento del pacto de Dios con Israel, la ley dada en Sinaí, ¿no? En el Sinaí. Israel debía vivir conforme a los preceptos de la ley si quería permanecer en comunión con Dios. Haz esto, haz lo otro, haz aquello, no hagas esto. Si cumples con estos mandamientos, entonces tendremos buen rollo. Si no, no, ¿no? Eso es un poquito lo que aparece en la ley. Pero el término de la ley también hace referencia de manera general a los 5 libros del Pentateuco. Cuando habla la escritura de la ley, se refiere a lo que se conoce como la Torá, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, esos libros, de los 5 libros que escribió Moisés, son la ley. Y esos libros son el fundamento de la fe de Israel. De hecho, las profecías que se fueron añadiendo, que iba desarrollando, iba progresando, la revelación de Dios, tenía que estar en conformidad con la ley. O sea, nada podía contradecir a Moisés, ¿no? Y esos libros que escribió Moisés, aparte de que eran el fundamento, eran muy susceptibles entonces de que vinieran después escribas, intérpretes de la ley, que trataran de explicar el significado de ese libro, de esos libros, de la ley, del Pentateuco. Y eso dio lugar a que surgieran un sinfín de interpretaciones, algunas bastante disparatadas y algunas basadas en fábulas,
en cuentos, en suposiciones, en supersticiones, para tratar de dar explicación a lo que Moisés había escrito en la Torá. Por ejemplo, tenemos el Talmud o la Mishnah. Son escritos judíos que tratan de interpretar los escritos de la Torá, de la Biblia, de la ley, a través de fábulas, de cuentos, de historias. Y no son la Biblia, son historias de los judíos para interpretar la Torá. Y en esos libros podemos encontrar cosas muy variopintas, muy imaginativas, poco raras. Por ejemplo, algo curioso que tiene mucho que ver con la Mishnah y el Talmud y todo ese tipo de misticismo judaico es algo que se llama la Cábala. No sé si os suena la Cábala. La Cábala es una forma de interpretación que se basa en la numerología, ¿no? Vemos a través de números cómo haciendo sumas, restas, y a cada letra del alfabeto hebreo le damos una letra, entonces interpretamos mensajes ocultos que Dios quería que sepamos en la Biblia, pero que nos lo dio en forma de números. Y claro, se montan unas películas en la cabeza tremendas. Todo es muy aleatorio. Todo es muy... Si les encajan los números, pues te cuentan cualquier historia. Claro, hacen encajar a los números para contar una historia y cualquiera les contradice, ¿no? Las matemáticas dan. Vemos, por ejemplo, fijaros qué aleatorio es, ¿no? Y que es un ejemplo esto, ¿no? Pero hay mucho. Yo me acerco a estas cosas con curiosidad, a veces me hace hasta gracia, ¿no? Porque veo la imaginación que puede llegar a tener el ser humano. Y claro, a veces llegan a conclusiones que pueden llegar a ser ortodoxas, pero a veces llegan a conclusiones que son bastante raras. Génesis 1 empieza, voy a tratar de decirlo en hebreo, pero empieza Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, como todos sabéis, ¿no? Entonces, esa frase, fijaros la cábala, ¿no? Que dice, esa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? En hebreo, contiene la palabra, en esa frase, et, en hebreo. Y la palabra et está formada por la primera y la última letra del alfabeto hebreo, la alef y la taf. Y un cabalista ve esto y dice, está muy claro que aquí Dios nos está dando una pista de que Él creó todo de principio a fin. Primera y última letra. ¿Veis? Es todo como muy... Cualquier cosa cabe. Tenemos, por ejemplo, libros, el libro de los jubileos, también, que es una interpretación judaica, en el que encontramos una historia en la que Enoc dicen que fue llevado al cielo para ser un escriba de los ángeles. Y escribió libros angelicales, ¿no? Entonces, todos son invenciones que no están en la ley, genealogías interminables, fábulas, y que buscan interpretar la ley de una forma imaginativa, rebuscada. Buscan hablar donde Dios guarda silencio y tergiversan el verdadero mensaje de la Biblia y el verdadero propósito de la ley. Y a este tipo de fábulas y genealogías se refiere Pablo. Pablo habla de esto. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque detrás de esta manera de tratar con la Biblia, de tratar con la ley, en el fondo hay arrogancia. En el fondo hay arrogancia. Este tipo de personas realmente no tienen un conocimiento espiritual profundo. No saben realmente de lo que hablan. No están alineados con el Espíritu Santo, sino que son movidos por el orgullo de distinguirse de los demás, tratando de ver a ver quién dice la pedrada más grande y es capaz de defenderla. Este tipo de forma de tratar con la palabra de Dios es pecaminosa. Alimenta el ego, fingiendo estar en contacto con un conocimiento especial de Dios. Y hay personas que son así, que disfrutan descubriendo cosas ocultas, que disfrutan buscando siempre los tres pies al gato. En el fondo no quieren llegar a ninguna conclusión, simplemente quieren especular, quieren sentirse especiales, quieren distinguirse de los demás, quieren que los demás los admiren porque ellos tienen un conocimiento oculto, algo que tú nunca vas a llegar a saber, que te hace depender de su maestría, que les llena el ego, que les llena el orgullo. Son personas que usan la Biblia para satisfacer su curiosidad, pero en el fondo la Escritura no tiene ningún efecto en ellos. Y estas personas desvían a los demás de su necesidad del Señor. Porque esta forma de usar la Biblia no lleva a las personas a comprender cuál es el verdadero camino a la salvación.
Y lo que es peor también, además de todo esto, este tipo de cuestiones no edifican a la iglesia. No son de edificación. No tienen ningún tipo de interés para nuestra vida espiritual. Hermanos, ¿qué interés tiene para tu alma especular acerca de las letras del alfabeto hebreo? ¿O saber qué le pasó a Enoc cuando fue llevado al cielo? En primer lugar, nadie puede estar seguro de eso, porque Dios no nos lo ha querido decir. Son especulaciones. Y donde Dios calla, los hombres debemos callar. Pero en segundo lugar, ¿qué importancia tiene? La pregunta que yo le podría hacer a un cabalista o a un maestro de estos es, ¿y a mí qué? ¿Qué me importa? No sirve para nada. Solamente sirve para dártelas de espiritual sin serlo y para generar disputas dentro de la iglesia. Porque este tipo de especulaciones son un foco de discusiones infructuosas que generan debates estériles, que generan contiendas, malos rollos, malos entendidos, cuestiones vanas por los que la iglesia se distrae, se pelea, se divide. Por tanto, es un problema espiritual. Es un problema que alimenta la arrogancia, que genera divisiones, que desvía a la gente de la verdadera necesidad espiritual que tienen, y esa no es la manera correcta de usar la ley, de usar la Torá. Ahora, una vez entendemos qué es lo que estaba pasando, Pablo enfatiza el hecho de que el problema no está en la ley. Dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Mira, esos falsos maestros no solamente estaban usando mal la ley, sino que estaban dejando de usarla bien. Y Pablo afirma que eso es un error. Hemos dicho antes, ¿no? El salmista dice, aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Cómo el salmista une el hecho de que Dios tenga misericordia de él con explicarle lo que está bien y lo que está mal? Señor, enséñame. La ley no es la ley no es una losa, no es una carga. La ley no es el problema. La ley es una bendición. ¿Pero para qué sirve la ley? La ley sirve para mostrar que nosotros no estamos en línea con el Señor. La ley sirve para mostrar nuestro pecado. La ley sirve para enseñar. La ley es un espejo que nos enseña a cada uno de nosotros lo feos que somos. La ley no es dada para el justo. Aquí yo creo que Pablo está siendo irónico. Pablo tira mucho de ironía. La ley no es para el que se cree que está por encima. La ley no es para el que se cree justo. La ley no se usa para que el arrogante la utilice para darse autobombo y proclamar su autojusticia. La ley no es para eso. Esos sabios, esos santurrones estaban usando mal la ley. La ley no sirve para eso, no es para el que se cree justo. La ley sirve precisamente para enseñarnos a todos nosotros que no somos justos, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que a una nos hicimos inútiles. La ley es dada para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, o los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Todo esto que enumera Pablo es pecado. Eso significa que está mal, que Dios lo aborrece. Significa que nosotros, al haber desobedecido la perfecta, santa y justa ley de Dios, merecemos su justo castigo. Su justa ira está sobre aquellos que viven practicando, cometiendo este tipo de pecados. Está mal transgredir. Está mal. Está mal desobedecer.
No hay dependes. Está mal. Está mal. Existen autoridades puestas por Dios. Y siempre que cuando esas autoridades no contradigan al Señor, debemos obedecer. Hijos, chicos, está mal desobedecer a vuestros padres. Está mal. Esposas, está mal. Dios se enfada. Dios se aira. Dios aborrece cuando no obedecéis a vuestros maridos. Está mal. Está mal desobedecer a vuestro jefe. Está mal desobedecer al gobierno. Aunque te caiga mal el presidente. Está mal. Está mal maldecirle. Está mal no orar por él. Está mal. Está mal. Está mal ser un impío, un pecador. Está mal no vivir con fe y seguir practicando el pecado sin querer cambiar. Está mal ser irreverente, no tener respeto por las cosas de Dios. Está mal maltratar a nuestros padres o a nuestras madres o ningunearles. Está mal quitarle la vida a otra persona. Eso también implica hablar mal de otra persona, criticar a otro. Está mal, vigila tu lengua. Porque está mal hablar mal a los demás, hablar mal de los demás. Está mal. Está mal murmurar. Está mal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Está mal. Es que lo quiero mucho, da igual. Está mal. Está mal la sodomía, la homosexualidad está mal, es pecado. Por mucho que este mundo diga que está bien, está mal. Está mal. Está mal no decir la verdad, está mal ser ambiguo, está mal no ser claro, está mal decir mentira, está mal. En definitiva, está mal oponerse a la verdadera enseñanza. Mira, aquí Pablo habla de algunos pecados, no es una lista exhaustiva, habla de algunos pecados, hay muchos otros pecados, y la ley nos dice que todas estas cosas están objetivamente mal, absolutamente mal, y cuando nosotros las hacemos, la ley nos acusa y somos declarados culpables delante de Dios. Conocemos que somos culpables porque la ley nos lo dice. Y ahora os pregunto, ¿quién de nosotros no es culpable de al menos uno de estos pecados que he citado ahora? Jesús dijo, el que esté libre de pecado. Yo creo que ninguno de aquí somos dignos para poder tirar ninguna piedra. Todos somos pecadores y la ley nos lo muestra. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿El pecado está en la ley? ¿El problema está en la ley? Y Pablo dice, de ninguna manera. La ley es buena, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Yo por qué sé que soy un codicioso? Porque la ley dice no codiciarás. La ley me muestra el pecado. Ahora, la ley no simplemente sirve para mostrarnos que somos pecadores, no solamente nos pone el espejo que nos dice y nos muestra cuán fea está nuestra alma, sino que también sirve para mostrarnos nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de Dios y llevarnos hacia Él. La ley es una maestra que nos hace entender nuestra perdición y nos conduce hacia el único que puede salvarnos. Por eso Pablo en el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La ley no tiene la intención final de condenarnos, sino que tiene la intención de mostrarnos nuestra necesidad de ser salvos, salvos de la justa ira de Dios por todos nuestros pecados, salvos para vivir una vida eterna en comunión con Dios, salvos para ser liberados del pecado y poder andar en una vida nueva. Y por esa razón el Hijo de Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad del que habla Pablo en el capítulo 3 de esta carta. Dios fue manifestado en carne, Jesús se hizo hombre y ¿sabes qué? Él, en la vida que tuvo en la tierra, cumplió perfectamente con toda la ley. Jesús
Es el único que es verdaderamente justo. Él nunca pecó, Él nunca hizo nada indebido, nunca tuvo un mal pensamiento. Y Él se entregó en la cruz por amor a nosotros para que nosotros podamos tener salvación por medio de la fe, de la confianza en su obra. Y ahora cualquier persona, no importa quién sea, ni de dónde venga, ni cuál sea su condición, ni las veces que haya practicado los pecados que hemos enumerado antes, o otros pecados, o en el estado que esté ahora, cualquier persona que realmente crea, genuinamente crea que Jesucristo es su Señor y su Salvador, en este mismo momento tiene vida eterna. Amén. Dios no hace acepción de personas. No importa lo sucio que esté, su gracia siempre es mayor que cualquier tipo de pecado. Por horrible que sea tu condición, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios te garantiza que tienes perdón de pecados. Ese es el glorioso evangelio que predicamos. Y Pablo trataba de cuidar esto con tanto celo. De hecho, Pablo mismo en este capítulo se pone como ejemplo de eso. Él dice que antes de conocer a Jesús, él era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Pablo era un fariseo, un maestro de la ley, alguien al que le encantaba la Misná y el Talmud y todo este tipo de historias, y le encantaba hacer malabares con la Torá. Él conocía perfectamente todas estas cosas. Un hombre al que le encantaban estas fábulas que antes hemos citado, un arrogante fariseo que quería ser maestro de la ley, pero realmente no entendía nada acerca de Dios. El Espíritu Santo estaba totalmente lejos de él. Pablo llegó a tal punto de ceguera que le pidió al Sanedrín, que era como el liderazgo de la religión judía en Jerusalén, fue y le pidió al Sanedrín permiso para ir a otra ciudad a perseguir a la iglesia y maltratar a los discípulos de Cristo. A él no le bastaba con los que tenía cerca. Él quería ir más allá. Pablo era un enemigo de Dios que vivía el engaño de creer que estaba sirviendo al Señor cuando en realidad estaba persiguiendo a sus hijos. Hasta que Dios dijo basta. Hasta que Dios dijo hasta aquí. Y cuenta la escritura que camino a Damasco, yendo a perseguir a la iglesia del Señor, se le apareció Jesús y Jesús le cambió el corazón. Jesús le dejó ciego de la vista durante 3 días, pero le dio ojos espirituales para toda la eternidad. El mismo Pablo dice, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia, de incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Ese es el poder del Evangelio. La ley es incapaz de salvar, la ley es incapaz de hacernos santos, porque la ley solamente puede señalarnos lo malos que somos, sacarnos la careta delante de Dios, pero no puede salvar. Y no puede salvar porque el pecado que hay en nosotros hace imposible que nosotros cumplamos con sus preceptos. Pero es el poder de la gracia, del amor, del perdón de Cristo lo que nos conquista. Es solamente por Cristo y en Cristo que podemos ser transformados de gloria en gloria desde lo más profundo de nuestro corazón. Fíjate, Pablo antes de Cristo era un perseguidor de la iglesia. Pero la gracia de Dios operó en él, le cambió el corazón para convertirlo en un apóstol de Jesucristo. Un hombre enviado por Dios para edificar y poner el fundamento de la iglesia del Señor. Y esto mismo que le pasó, esto mismo que parece tan alucinante, le puede pasar a cualquier tipo de persona. Eso mismo me pasó a mí y también te puede pasar a ti. Así que si estás aquí de visita o vienes normalmente, hoy has venido porque casi te han obligado, no sé cuál es tu situación, pero estás aquí y no tienes una relación personal con el Señor, no has entregado tu vida a Cristo, te ruego en el nombre de Jesús que dejes de huir de Dios, que dejes de posponerlo. Deja de querer relacionarte con Dios por medio de cumplir normas o aparentar ser una buena persona. ¿Sabes que no eres una buena persona?
El único bueno es Dios. Él puede hacerte bueno en Él, pero no puedes relacionarte con Él tratando tú de cumplir la ley. Eso solamente te va a llevar a un agobio insoportable, a tratar de aparentar, a una hipocresía constante, pero no te va a hacer salvo. Pero ven ahora a Cristo, ven ahora a Jesús, vuélvete a Dios, vuélvete a Él y cree, confía de todo corazón que Jesucristo es el Señor y serás salvo. Pablo termina esta carta advirtiendo a su hijo en la fe, a su amado Timoteo, de las graves consecuencias que tiene desviarse del camino. Alejandro y Himeneo los nombra. Eran unos falsos maestros. No sabemos si estaban con el Talmud, con el Mishnah, con la Cábala, pero ellos estaban ahí introduciendo cosas raras en la iglesia. Lo que se lee entre líneas en la carta, se les había llamado la atención varias veces. Les habían dicho, Alejandro y Himeneo, por aquí no, esto no es así, esto no es espiritualidad, estáis llenos de arrogancia, pero ellos seguían y seguían y seguían y seguían. Eran personas que generaban contienda, que no querían arrepentirse, de tal manera que Pablo los excomulgó de la iglesia, los declara no creyentes. Dice que esos hombres son posesión de Satanás, los entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso significa que Pablo está declarando que esa gente, esos hombres, no eran salvos. No daban testimonio de ser creyentes porque estaban con sus frutos, los estaban conociendo y estaban distorsionando el evangelio y haciendo daño al pueblo de Dios. Y la iglesia, como hemos dicho, la identidad de la iglesia, lo que somos en Cristo, somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene la responsabilidad delante del Señor de proteger el evangelio y de proclamar el evangelio. Y cuando alguien pone eso en peligro, está atacando al cuerpo de Cristo. Y Pablo hace esto, que lo leemos y nos parece tan wow, ¿no? Qué contundente. Pero Pablo hace eso movido por el amor a la iglesia, el amor a Dios. Ama a la iglesia y la quiere proteger, pero también lo hace por amor a Alejandro y a Himeneo. Alguien dijo una vez, no recuerdo a quién se lo escuché, pero dijo que hay una cosa peor que no ser creyente, y es no ser creyente y creer que lo eres. Qué horrible es eso. Alguien que es muy improbable que crea que necesita el evangelio porque cree que ya lo tiene. Y su vida no da testimonio de eso. Y la disciplina en la iglesia es importante porque es una forma de amor. Amamos a la gente cuando le ponemos el espejo y le mostramos que lo que creen que son no lo son en realidad. Por sus frutos, por su falta de arrepentimiento. El cristiano es un imperfecto arrepentido, que se arrepiente de su imperfección y vive una vida que se llama penitencia, buscando la voluntad del Señor honestamente. El amor apunta a la ley, te muestra lo que quiere Dios, y al evangelio. Descansa en el Señor porque Él te salva constantemente. Y la disciplina es por amor a las personas y por amor al evangelio. No se trata de ser santurrones, no se trata de ser hipócritas, no se trata de tratar de venir aquí aparentando ser perfectos. No, aquí todos somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos, que buscan con honestidad, genuinamente, ser cada vez más santos. Que se ponen de rodillas cada día para parecerse más a Jesús, que luchan con su pecado con todas las herramientas que Dios nos da en su palabra, y cuando no pueden buscan ayuda. Esos son los hijos de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, esos son hijos de Dios. Hermanos, hermana, ten cuidado de tu alma. No te desvíes del camino. No olvides
¿Cuál es tu vocación como representante de Dios en la tierra? Sirve al Señor, edifica la iglesia. ¿Por qué esto era tan peligroso? ¿Por qué Pablo se pone a hablar de las fábulas, de las genealogías, de esta gente orgullosa, arrogante que está desviando? Porque te desvía de esto, de la pureza, de la verdad, de servir al Señor con integridad, de conocerle, de amarle. Acabas haciendo sumas y restas para ver lo que te dan las letras y a jactarte de lo mucho que tú sabes de la Biblia y el corazón está duro como una piedra. No prestes atención a estas historias, estas interpretaciones modernas o cuentos de hadas. Huye del pecado, de todo lo que te aparte de Dios, porque eso es el amor que nace de una fe no fingida. Un amor verdadero que nos lleva a servir a Dios en la iglesia con una conciencia limpia. Ya voy terminando. Yo soy un pastor y cuando dice eso es verdad. El otro día escuché a un pastor que decía que los predicadores tenemos 3 intentos para decir eso. Podemos decirlo hasta 3 veces, ¿no? Pero no, de verdad, ya voy terminando. Timoteo tenía un llamado, una vocación pastoral. De hecho, había recibido la imposición de manos en confiar al ministerio pastoral. Y Pablo afirma su verdadera fe muchas veces. Yo creo que precisamente para protegerle de esos falsos maestros que le atacaban, ¿no? Que intentaban socavar su autoridad. De hecho, él le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Tú eres un ministro del Señor. Predica la palabra. La palabra es lo que te da autoridad, no los años. Pablo le escribe porque Timoteo debía permanecer fiel al Evangelio hasta la muerte. Esta era su batalla, permanecer firme, mantenerse firme. Mi hermano Dani, mi querido amigo Dani y yo tenemos esa carga, esa lucha, esa batalla. Hermano, te animo a que sigas siendo fiel al Evangelio. Vamos a orar el uno por el otro. Tenemos una responsabilidad muy grande. Orad por vuestro pastor. Hay mucho en juego aquí. Mucho. Y el Señor ha tenido en bien llamarle para algo muy grande. El trabajo más importante que hay en esta tierra, predicar el Evangelio. Pero esa también es tu batalla. Si eres cristiana, también es tu batalla. Permanecer fiel al Evangelio, no desviarte ni de derecha ni de izquierda, mantener la santidad. Tu batalla es servir al Señor con limpia conciencia. Y esta batalla, hermanos, se libra de rodillas. Se libra rindiéndonos al Señor. Y eso nos lleva a reconocer la grandeza de la gracia de Dios, una gracia que es tan impresionante, a la que Pablo hace alusión aquí, poniéndose él como ejemplo, que nos lleva a exclamar como Pablo, ¿no? Y quisiera terminar con esta declaración, esta doxología preciosa que dice Pablo. Una gracia que nos lleva a decir que, por tanto, al Rey de los siglos, el Rey eterno, el Rey de reyes, el Rey que no deja de ser Rey, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, a Él y solo a Él, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, ¿sí? Oramos. Señor, en tu misericordia concédenos tu ley y enséñanos a usarla bien. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestra necesidad de ti, pero también darnos la solución, que es tu amado Hijo. Gracias por el Evangelio. Que el amor que nace de una fe no fingida sea latente en esta congregación. Cuando nos disciplinamos, nos exhortamos, cuando nos animamos, que toda la motivación que haya en esta iglesia sea servirte a ti, ser fiel al mensaje de la cruz. Gracias, Señor. Te pido por mi hermano Dani, Señor. Gracias por su vida. Sigue bendiciéndole, sigue dándole sabiduría, Señor. Sigue levantándolo como heraldo, Señor, en este lugar. Fortalécele, Señor. Gracias por esta congregación.
Bendice a la iglesia en Manresa, Señor. Que sea columna y baluarte de la verdad y que cada vez se parezca más a ti. Adórnanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señor os bendiga mucho, hermanos.